Aunque lo niegue la religión oficial, hoy en día en el cristianismo sigue habiendo mucho antisemitismo que hace que se descarte todo lo hebraico, que eso nos priva de una interpretación más rica en las escrituras. Hoy vamos a ver cómo era el estudio de la Torá en tiempos de Jesús, o sea, Yeshua, es un nombre en hebreo. Antes de comenzar, una aclaración. El judaísmo, como la religión que conocemos hoy, se fue conformando en los primeros siglos de la era común a partir de la segunda destrucción del templo en adelante, al igual que el cristianismo, por lo que en la época de Jesús no existía ni el cristianismo ni el judaísmo como lo conocemos hoy, sino que había casas de estudios de interpretación de la Torá. En hebreo, la palabra casa es Bet. En el episodio de Jacob, antes de encontrarse con el Esaú que tiene esa visión con ángeles, esa ciudad la llamó Betel, casa de Dios. En la época de Yeshua, las casas de estudio más importantes eran la de Shemai y la de Gile. Pero todo empezaba desde muy pequeños. Allí aprendían a leer, escribir, hacer cuentas, hablar en público, memorizar, repetición. Eran los métodos pedagógicos más usados en esa época. Aprendían el cálculo matemático a partir del tiempo de duración de la vida de los patriarcas o de las profecías que incluían cronologías. La geografía se ilustraba en las guerras de Israel y la medicina por medio de las prescripciones mosaicas, leyes Kashrut. El periodo de la escuela primaria iba de los 5 o 6 años a los 12, 13 años. Desde los 6 años iban al Bat Shefer, que significa casa del libro. Luego de ese periodo, los mejores pasaban al Bet Talmud, que significa casa de Talmud. A partir de los 9, 10 años, el Talmud incluye el estudio de la ley oral y la escrita. En esa casa de estudio, el Bet Talmud, se quedaban hasta los 13 años. Luego de ese periodo, otra vez los alumnos más capaces pasaban a una etapa más avanzada. Iban al Beit Midrash, casa de interpretación. Por lo que estudiar en una Beit Midrash era un privilegio de pocos. Tenías que saber toda la Torá memorizada de memoria. Una vez llegada a esta instancia, el rabino iba a la casa de la familia y aceptaba al alumno. Y le decía, sígueme. Esta frase era como el equivalente a decirle que se graduó, es decir, el rabino lo elegía y el discípulo debía ser sumiso de la misma forma como lo era con su padre y también debía estar listo para servir a su maestro mientras estuviera en su compañía. Con este hombre sabio, el joven aprendía muchas lecciones, especialmente el difícil arte de interpretar la ley y ponerla en práctica en las más diversas situaciones. En esta instancia, podemos entender mejor cuando Yeshua eligió a sus discípulos, que les dijo, sígueme. Los discípulos que eligió eran simples personas del pueblo, que no habían llegado al Bet Midrash, habían sido desechados. Esto da cuenta de este pasaje que dice que Juan y Pedro eran personas que habían sido desechadas, no habían entrado en estas escuelas rabínicas. Definitivamente el Mesías vio lo que los rabinos de esa época ni tampoco nosotros hubiésemos visto, la obra terminada en ellos. ¿Recordás, hermano, el episodio en el que Jesús y el joven rico, le responde que cumplió toda la Torá y Jesús le dice, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme? Una lástima por el joven rico, era la última prueba a cumplir para ser discípulo del maestro y escogió las riquezas. Por ejemplo, Pablo fue aceptado por Gamaliel. Fue a sus pies que Pablo prácticamente aprendió todo lo que sabía, posiblemente hasta los muchos idiomas que hablaba. Por cierto, hermano, bueno, tengo algo que no te van a enseñar ni tu iglesia ni la teología cristiana, porque es fuente rabínica. Tengo las enseñanzas de Gamaliel, que era el presidente del Sanedrín en esa época. Sí, ese mismo con el que aprendió Pablo, ese mismo que defendió a los discípulos de Jesús y los libró de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo la palabra rabino? Ah, ¿qué? ¿No sabías que Pablo era rabino? ¿Cómo? ¿Tampoco sabías que Jesús era rabino? Ah, no te preocupes. A todos los cristianos nos separaron de las raíces hebreas de nuestra fe. En la primera parte, hablé de que en la época de Jesús aprendían desde muy niños la Torá. Y cuando pasaban al nivel más alto de la enseñanza primaria de Torá, a los 12, 13 años, el rabino les decía, sígueme, como indicativo de que ya estaba listo para seguir a su maestro de Torá. Dejaba todo, hasta su familia, y lo seguía para ser luego como su maestro. En el libro de Mateo se suscita una historia que a veces tiende a malinterpretarse, en el cual un discípulo le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno, con una mente occidental, piensa, pero qué falta de amor la de Jesús. No le permitió ni siquiera el entierro del padre, pero no es así. Sino que el discípulo le estaba diciendo, con esta frase, espera, que cuando mi padre llegue la hora y fallezca, y tenga yo la herencia de él, tendré sustento suficiente para seguirte y estar seguro. Parafraseando lo que le responde el maestro, es, para seguirme a mí, no tenés que confiar en las riquezas, tenés que dejarlo todo para ser como yo. Te estoy llamando, nada te va a faltar. Siguiendo con el tema de la enseñanza, quizás ni Jesús ni José hayan sido carpinteros. Sí, ya sé, me vas a citar estos pasajes que están en Mateo y en Marco. Déjame exponerte mi punto. Primero, tenemos que conocer la palabra en el hebreo, que no solo significa carpintero, sino artesano de cualquier oficio. La palabra es harash. Con el griego sucede lo mismo. La concordancia Strong define tekon, carpintero. Ahí tenés el numeral de Strong, si querés chequearlo. Lo define como un trabajador en madera, carpintero, constructor, artesano o artífice. Escucha esto, en el primer siglo había un término muy usado que era la palabra aramea nagar. Esta palabra significa erudito de Torá. Esta palabra no la encontramos en las escrituras, pero sí las encontramos en la literatura hebrea del Talmud. La palabra fue traducida como carpintero. De hecho, entre los rabinos, cuando un rabino daba una interpretación, decía, yo no soy carpintero, nagar, ni hijo de un carpintero, nagar, pero a pesar de esto, yo resolveré la dificultad.
Ahí tenés la cita del Talmud si querés corroborarlo. Entendiendo la cultura del primer siglo, es muy probable que Jesús, y Yeshua, su nombre en hebreo, y José eran eruditos de Torá y no carpinteros, por un probable error de traducción. Es lógico que el Salvador del mundo naciese en ese hogar impregnado de la sabiduría de la Torá, ya que luego lo encontramos a los 12 años discutiendo con los rabinos en el templo, maravillados ellos por sus respuestas. Y en su ministerio miles se sorprendían de sus enseñanzas y decenas de miles venían a escucharlo, tanto la gente común como los maestros de la Torá. Es importante saber que de niño, muchos años después, Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo, por lo que antes tuvo que aprender obediencia a sus padres y a la Torá estudiándola. Así que no podemos quedarnos solo con la experiencia del Espíritu Santo y decir, Él me revela todas las cosas. Necesitamos también crecer en el conocimiento de la palabra en letra. Ejemplo nos dejó el Redentor de nuestras almas desde muy pequeño.